Robert Maudsley nació en Liverpool en 1953, uno de 12 hijos en un hogar hacinado. Servicios sociales lo llevaron antes del año a Nazareth House, un orfanato católico donde las monjas lo criaron 8 años. A los 8, sus padres lo recuperaron para vivir con un padre que le repetía que no lo quería. Pegaba a sus hijos por ruidosos o tardones, pero con Robert, el más callado, se ensañaba. Durante 6 meses, su padre encerró a Robert en una habitación y volvía de 4 a 6 veces al día para pegarle y abusar de él. Cuando Robert cumplió 16, hizo lo único que tenía sentido y se largó. Se fue a Londres, se enganchó a la heroína y se vendía en la calle para pagarla. Intentó quitarse la vida varias veces, y cuando los médicos lo ingresaron, él oía voces que le decían que matara a sus padres. En marzo de 1974, un hombre llamado John Farrell recogió a Robert en una calle de Wood Green, Londres, y se lo llevó a su piso para follárselo. Cuando terminaron, Farrell sacó fotografías de niños a los que había abusado y se las dio a Robert. Robert miró las fotos y lo único que veía era a sí mismo de niño y a su padre abusador, plantado delante de él. Robert estranguló a Farrell hasta que su cara se puso azul. Lo apuñaló, lo martilleó y, al morir fue a la policía pidiendo ayuda psiquiátrica. Fue a Broadmoor, un hospital psiquiátrico, para ayudarlo, pero allí abundaban asesinos y pederastas. 3 años después, halló a uno. Él y otro paciente atrajeron a un abusador de menores llamado David Francis a una celda. Atrancaron la puerta y lo ataron a una silla con el cable de un tocadiscos. Durante 9 horas, le pegaron y lo estamparon contra las paredes mientras los guardias golpeaban la puerta atrancada y lo oían gritar. Cuando terminaron, Robert le metió una cuchara de plástico en la oreja a Francis hasta perforarle el cerebro, y luego le reventó el cráneo contra el suelo. Cuando por fin los guardias lograron entrar, encontraron a Francis con la cabeza abierta como un huevo cocido. Condenaron a Robert por homicidio y lo enviaron a Wakefield, prisión llena de criminales similares. El 29 de julio de 1978, Robert invitó al preso Salney Darwood a su celda para dar clase de francés. Darwood, asesino de su mujer, entró confiado. Robert lo estranguló, lo apuñaló, escondió el cuerpo bajo su cama y salió a por otro. Encontró a William Roberts, que había intentado estrangular a una niña de 4 años para poder forzarla. Roberts estaba tumbado en su cama cuando Robert lo apuñaló una y otra vez y le estampó la cabeza contra la pared. Luego fue al despacho de los guardias, dejó el cuchillo sobre la mesa, los miró y dijo: «En el próximo recuento van a faltar 2». Tras aquello, no pudieron poner a Robert con otros presos, así que lo encerraron en una jaula de cristal en el sótano de la prisión de Wakefield, donde lleva solo más de 40 años. Más tiempo del que sus víctimas habrían cumplido jamás. Pasemos a Florisvaldo de Oliveira. Florisvaldo de Oliveira nació en 1958 en Catanduva, Brasil, pueblo asolado por robos sin ley. En 1978, con 20 años, se hizo policía militar en Sao Paulo. 4 años después, veía frustrado cómo los criminales que arrestaba volvían libres a sus calles. En 1982 dejó de arrestar. Una noche ejecutó a un sospechoso de un tiro en la cabeza, y tras lo ocurrido en aquel entonces, simplemente no se detuvo. Patrullaba por todo el distrito de Pedreira durante la noche, buscando objetivos en coches que mandaba repintar para no ser rastreado por las autoridades. Una noche, Florisvaldo vio a un chico con un tatuaje pequeño en la muñeca y lo mató a tiros en plena calle. El tatuaje era una cruz, un símbolo religioso. Pero para Florisvaldo, cualquier marca en la piel significaba delincuente. Una noche de enero de 1982, Florisvaldo vio a José Aparecido Benedito volviendo a casa con la compra. Benedito no tenía antecedentes, ni tatuajes, ni vínculos con bandas. Solo era joven, pobre y estaba solo en la favela de noche. Y con eso bastaba para morir. Frenó el vehículo, bajó rápidamente y disparó a Benedito 2 veces en la cabeza y otras 6 veces en la espalda.
Se marchó de allí tranquilamente en su coche, dejando a la víctima desangrándose sin remedio en el suelo. A Benedito le habían disparado 8 veces, 2 en la cabeza, pero seguía vivo. Esperó, se arrastró y sobrevivió. Fue su única víctima en hacerlo. En 2 años hubo 50 cadáveres en Pedreira, todos asesinados igual. Se hablaba de un poliasesino, pero nadie denunció porque sabían que nadie vendría. En su lugar, los tenderos empezaron a darle dinero a Florisbaldo para que siguiera matando, porque cuantos más cuerpos había en la calle, menos robos sufrían sus tiendas. Entonces un periodista llamado Caco Barcellos empezó a entrevistar a testigos en Pedreira, relacionó los asesinatos con el horario de patrulla de Florisbaldo y emitió las pruebas en la televisión nacional. Y de repente, todo el país estaba mirando. El 22 de septiembre de 1983, la policía detuvo a Florisbaldo de Oliveira. Lo condenaron a 105 años. Cumplió 27. Encontró a Dios, se hizo pastor evangélico y se casó con una cantante de gospel. El 23 de agosto de 2012, Florisbaldo de Oliveira salió de la cárcel. 34 días. Eso fue toda la libertad que tuvo. Él y su mujer volvían a casa desde la iglesia cuando 2 hombres armados se acercaron al coche. Le dispararon a Florisbaldo 10 veces en la cara y el pecho, y su mujer se quedó a su lado, intacta. Pues Claude Francis Guimond. En 2016, 4 alumnos de la escuela Saking Anishinaabe de Manitoba murieron por sobredosis. Su director, Claude Guimond, acudió a la policía montada y les pidió que detuvieran a los traficantes que los habían matado. Pero los traficantes siguieron vendiendo y la policía no hizo nada. A los pocos meses, esos mismos traficantes engancharon a las 2 hijas de Guimond y a principios de 2017, a su mujer le diagnosticaron un cáncer terminal. Guimond pidió una excedencia para sentarse junto a su cama de hospital y ver cómo su cuerpo se apagaba, pieza a pieza, hasta que no quedó nada. Y después del funeral, volvió a casa, abrió una botella y bebió hasta dejarla vacía. Luego abrió otra y siguió bebiendo. Pasaron los días y él se quedó solo en su casa, pensando en los hombres que habían matado a sus alumnos y envenenado a sus hijas mientras él no había hecho nada. Y la mañana del 28 de febrero de 2017, entró en su baño, se pintó la cara de negro, se puso ropa de camuflaje, cargó un rifle de gran potencia y condujo hasta la casa de St. George, donde Jody Brown y Steven Chevrefields vendían droga. Guimond entró en la vivienda y bajó directamente al sótano, donde Brown y Chevrefields bebían alegremente junto a una plantación de marihuana con otras 3 personas más. Guimond alzó su rifle y disparó sin previo aviso. Brown cayó muerto al instante con un impacto directo en el pecho. Chevrefield se abalanzó desesperado sobre el cañón del arma y ambos forcejearon violentamente contra la pared hasta que Guimond recuperó el control total y le disparó tanto en la cabeza como en el pecho. Chevrefields se arrastró agonizante hasta la cocina de la casa y finalmente cayó desplomado en un gran charco de su propia sangre. En medio de todo aquel caos, un proyectil que rebotó hirió a la mujer gravemente en la cabeza. Ella se quedó sentada allí sangrando profusamente mientras Guimond salía del lugar y conducía de vuelta a su casa. Él despertó al día siguiente con sangre seca en las manos y sin ser capaz de recordar absolutamente nada de lo que había sucedido la noche anterior. La policía interrogó a Guimond y él les dijo que nunca había estado en esa casa, así que detuvieron a su hija y al novio de su hija. Su hija estuvo en la cárcel 22 meses mientras Guimond no decía nada hasta que el ADN de un casquillo coincidió con él. Guimond lo confesó todo y fue condenado a cadena perpetua. Los Bakassi Boys. A finales de los 90, comerciantes de Aba, Nigeria, sufrieron robos a plena luz del día ante la inacción policial. Armados con machetes, lincharon a los ladrones en las calles. En pocos meses, los asaltos cesaron. Surgieron los Bakassi Boys, vestidos de negro y portaban machetes. El gobierno decidió oficializar su situación proporcionándoles uniformes reglamentarios y vehículos propios. Se dedicaban a cazar a sospechosos y mendigos por igual, ejecutándolos cruelmente a machetazos en mitad de los mercados públicos ante la mirada de todos, para después prender fuego a sus cuerpos.
Derico, que era un atracador de tan solo 22 años de edad, asaltó un autobús lleno de gente, robó a todos los pasajeros y los fusiló a sangre fría en el mismo arcén. Los Bacassi Boys consiguieron capturarlo, lo arrastraron por la calle y lo machetearon sin piedad hasta dejarlo tirado en un inmenso charco de sangre. Luego lo exhibieron por toda Onitsha entre cánticos de guerra. Al llegar a la plaza del mercado, la multitud entera se agolpó para verlo. Al bajarlo del vehículo, Derico suplicó por su vida de rodillas, estando gravemente herido y totalmente desfigurado. Un Bacassi Boy avanzó, alzó su machete y lo descargó con fuerza sobre el cuello de Derico. Su cabeza rodó por el suelo y el cuerpo cayó mientras la sangre brotaba del cuello. Trocearon los restos, los apilaron, echaron gasolina y prendieron fuego. Las llamas devoraron el montón y el humo negro subió mientras la multitud observaba hasta que solo quedó ceniza. Los Bacassi Boys mataron a cientos. Aunque fueron prohibidos, los gobernadores siguieron financiándolos. Nunca hubo cargos. Jason Vukovich. Durante el mes de junio del año 2016, en el estado de Alaska, Jason Vukovich recuperó su libertad y salió de la prisión portando una pequeña libreta. En su interior había anotado minuciosamente 9 nombres distintos y las direcciones exactas de varios pederastas. El día 25 de junio se dirigió directamente al domicilio de Charles Albee, un hombre de 68 años de edad, a quien propinó una paliza y terminó robando todas sus pertenencias. 2 días después, Vukovich llamó a la puerta de un chico de 25 años llamado Andrés Barbosa, esta vez con un martillo. Cuando Barbosa abrió, Vukovich levantó el martillo y Barbosa le dio las llaves de su camioneta. Vukovich se subió a la camioneta y se largó. El 29 de junio, Vukovich llegó a una casita donde Wesley Demarest, un hombre de 67 años condenado por pederastia, vivía solo. Se acercó a la puerta con el martillo y llamó. Demarest abrió, vio el martillo y se abalanzó. Vukovich lo martilleó en la cabeza. Demarest se tambaleó, pero no se detuvo. Vukovich lo golpeó de forma repetida una y otra vez hasta que cayó al suelo cubierto de sangre. Justo después de aquello, huyó rápidamente del lugar en la camioneta. La policía lo paró esa tarde en un control de tráfico y lo detuvo. Demarest sobrevivió con el cráneo fracturado y daño cerebral. Ya no podía formar frases sin esforzarse y perdió su trabajo. Vukovich fue condenado a 28 años de prisión. Tenía 9 nombres en su libreta, pero solo llegó a 3 antes de que la policía lo pillara. Y desde la cárcel, ahora le dice a la gente que no hay lugar para la justicia por mano propia.